Bien, esta mesa que hemos titulado Revolución Hispánica versus Revoluciones Atlánticas, pues quería insistir fundamentalmente en formular una serie de preguntas sobre los modelos de revolución, sobre hasta qué punto la Revolución Española y las revoluciones americanas son la misma revolución o no, o son revoluciones diferentes, cómo han sido interpretadas. Preguntarnos también si este posible modelo, o a lo mejor no son modelos, o estas excepciones, se corresponden también con lo ocurrido en otros países y de qué manera podemos también conceptualizar digamos, los diferentes modelos revolucionarios que se van sucediendo en diferentes países occidentales pues, durante bastantes décadas de finales del XVIII y de principios del XIX. Revolución hispánica versus revoluciones atlánticas no quiere decir que necesariamente tengamos que optar porque son dos cosas diferentes, ni por supuesto tampoco hemos organizado las mesas con la idea de que los dos ponentes se identifiquen con una de estas etiquetas, ¿no? Sino son, digamos, términos, polos dialécticos para iniciar el debate. Los ponentes a los que hemos pedido que hablen de este tema, nos parecía particularmente interesante traerlos aquí para este tema, porque son, en cierta manera, bastante excepcionales en el mundo académico español, español y americano, en el sentido de que parece ser de los pocos que realmente se creen que la monarquía española que hace sus revoluciones a partir de 1808 es una. O sea, es una formada por España y América y que el proceso debe verse desde los dos puntos de vista, que quizá podemos decir fácilmente que es la línea directriz de la mayor parte de los trabajos, tanto del profesor Breña como del profesor Portillo. El profesor Roberto Breña, profesor de investigación del Colegio de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense y autor de diferentes trabajos sobre Blanco Guay, sobre Fray Servando Teresa de Mier y sobre diferentes aspectos de la historiografía relativa al liberalismo español. En concreto, su obra más importante, que es un libro que les recomiendo y que tiene mucho que ver, obviamente, con su presencia aquí, está publicado en el año 2006, el resultado, si no me equivoco, de su tesis doctoral, bajo el título de El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824, una revisión historiográfica del liberalismo hispánico. El punto de partida de este libro y en general de los trabajos del profesor Breña es, si lo he entendido bien, que lo que ocurre en España y el debate teórico del liberalismo español tiene algo que ver con lo que ocurre en América, ¿no? Cosa que, aunque pueda parecer obvia, digamos, en la práctica no lo es, ¿no? Y también les recomiendo muy particularmente un artículo publicado el año pasado en la revista Ayer con el título de Las conmemoraciones de los bicentenarios y el liberalismo hispánico, historia intelectual o historia intelectualizada, sobre todo porque como estamos embarcados en esta vorágine de bicentenarios, creo que es una reflexión teórica y crítica bastante interesante. Y el profesor Portillo Valdés es profesor titular de Historia Contemporánea, ¿no?, de la Universidad del País Vasco, aunque residente en Santiago de Compostela, al lado de Bilbao. Y ha publicado pues, una gran cantidad de trabajos sobre, en general, digamos, en su mayor parte sobre la transición del modelo de nación desde finales del XVIII al XIX en España y en el mundo hispánico en general. Su libro más reconocido es Revolución de Nación, Orígenes de la Cultura Constitucional en España, 1780-1812, y más recientemente Crisis Atlántica, Autonomía e Independencia en la crisis de la monarquía hispana. Creo que el profesor Portillo representa perfectamente esta idea de que la monarquía hispánica hay que verla, hay que estudiarla en su conjunto y no solo saber o no solo decir que ese país, que esa nación, que ese Estado, como queramos llamarlo, tenía un inmenso territorio americano, sino que realmente es un elemento que hay que digamos, estudiar de verdad. Bueno, y por mi parte,
ya está. Vamos a hablar en principio 30 minutos cada uno de los ponentes, o un máximo de 30 minutos, para que luego haya tiempo para que haya diferentes intervenciones, réplicas por los propios ponentes o los presentes en la sala. Gracias. Bueno, primero que nada, dar las gracias a la Universidad de Cádiz, especialmente a Fernando y Alberto. Y Alberto le di mucha lata por razones que no estaban bajo mi control, le di mucha lata en las cuestiones logísticas, entonces un doble agradecimiento. Es importante la precisión que acaba de hacer, muy importante para mí al menos, la precisión que acaba de hacer Fernando respecto al carácter no adversativo, digamos, del planteamiento sobre revoluciones atlánticas y revolución hispánica, o revoluciones hispánicas y revolución atlántica, como quieran, con los plurales y los singulares. Y es importante porque, planteado en términos de versus, historiográficamente es un planteamiento que no tiene, yo diría que no tiene ningún sentido. Pero yo entiendo el ánimo que estaba detrás de los organizadores al plantearlo de esta manera, y creo que no los voy a defraudar en el sentido de que algunas de las cosas que voy a decir sí pueden, sobre todo en el contexto de un congreso que se llama, como se titula Liberté y Libertad, en donde es evidente por el puro título y el subtítulo además de Filadelfia, Cádiz, digamos que el enfoque, digamos, atlántico es muy evidente. Y yo lo que voy a hacer aquí es dar algunos argumentos no en contra de la historia atlántica como tal, lo cual, una vez más, creo que no tendría sentido historiográfico, pero sí voy a expresar algunas reservas con respecto a la historia atlántica, y antes de hacer eso, voy a ser muy claro con respecto a lo que entiendo en esta presentación por historia atlántica. Para eso voy a hacer muy poco de historia con respecto al concepto de historia atlántica y más específicamente aún de revolución atlántica. Y esto lo hago porque el día de ayer, conversando con uno de los participantes en el coloquio, me quedó claro que yo debía hacer este repaso histórico, aunque fuera veloz, porque si no podía dar pie a malas interpretaciones. Entonces, sí les pido que no solamente con respecto a esta primera parte de introducción historiográfica, sino también con respecto al resto de la ponencia, sean pacientes, digamos, y no salten a conclusiones, sino hasta que no termine, porque al final, o más bien toda la segunda mitad de la ponencia, haré una serie de matices, digamos, tratando de ser muy claro con respecto a dónde están las reservas o mis reservas con respecto a la historia atlántica. Bueno, ¿de dónde viene el concepto de revolución atlántica, que empieza con otro nombre? Y no quiero estar traicionando el origen del concepto de revolución atlántica cuando digo que empieza con el concepto de revolución democrática, y muy específicamente comienza con un texto que en 1955 en el Congreso de Historia en Roma presentan dos historiadores, uno francés, Jacques Godechaux, y un inglés que es Robert Palmer, bueno, estadounidense, de Princeton. Ellos presentan un texto en ese congreso en 1955. Ahora, ese texto ya estaba precedido en 8 años por un texto de Godechaux, un libro, no es un texto, no es una ponencia en un congreso, sino un libro que se titula Histoire de l'Atlantique, que es de 1947. Y posteriormente al Congreso de Roma de 1955, Robert Palmer publica The Age of the Democratic Revolution, que sale el primer tomo en 1959 y sale el segundo tomo en 1964. Entonces, cuando en la actualidad se utiliza el concepto de historia atlántica, es muy frecuente que los nombres de Godechaux y Palmer surjan inmediatamente, porque se establece esta relación, insisto, entre este concepto y estos dos autores.
Lo que sucede es que ese no es el concepto de historia atlántica que yo tengo en mente en la ponencia de hoy, sino que tengo en mente el concepto que es el que ahora, no solamente el concepto, sino la historia atlántica, goza de no poco predicamento en la academia estadounidense, pero ese predicamento está basado no en Palmer y Godeschaux, sino está basado sobre todo en la obra de un historiador muy famoso en la historiografía estadounidense contemporánea que se llama Bernard Bailyn. Y más concretamente en un libro que es muy reciente, es del 2005, que se llama Atlantic History, Concepts and Contours de 2005. Esa es la historia atlántica o el concepto que a mí me interesa. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy simple. Godeschaux y Palmer, ustedes no tienen más que ver el índice del libro de Palmer para darse cuenta que, o incluso el subtítulo del libro de Palmer, el subtítulo del libro de Palmer es A Political History of the Democratic Revolutions 1760-1800, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues es muy evidente. Para Palmer y Godeschaux, en la ponencia que habían presentado ambos en el Congreso de Roma en el 55, las revoluciones hispánicas simple y sencillamente no aparecen. No es que no pinten para nada, es que simple y sencillamente para ellos decir que no existen sería un exceso, pero dentro de su idea de lo que son las revoluciones democráticas, que son parte de una civilización atlántica, y aquí viene, y por eso me permití establecer la correlación entre historia atlántica, entre revolución atlántica y revolución democrática, porque en el texto de Palmer y de Godeschaux, su idea de revolución democrática está basada en su idea de una civilización atlántica. Bueno, en esa idea de civilización atlántica, las revoluciones hispánicas simple y sencillamente no tienen un lugar. Entonces, por eso, eso basta y sobra para que cuando yo me refiera a lo largo de esta presentación a historia atlántica y al concepto de revolución atlántica, que es un concepto central de la historia atlántica, no esté pensando en Godeschaux y en Palmer, sino esté pensando principalmente en Bailey. Ahora, como ya lo dije, esta historia, quizás en España, digamos que el predicamento del que goza en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, uno no tiene más que ver programas de historia o historiografía en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra e incluso en algunos países de Europa, para darse cuenta de que la revolución atlántica es un campo sumamente dinámico en la academia occidental contemporánea. Y en el caso concreto de la historiografía latinoamericana, es muy claro, me parece a mí, desde 1907, desde hace 2 años a la fecha, he participado en no pocos congresos, seminarios, coloquios, etcétera, y es evidentísima la presencia cada vez mayor de la historia atlántica y del concepto de revolución atlántica. Si esta presencia es cada vez mayor, y ustedes no tienen más que revisar la presencia del término atlántico o sus variables en los títulos de artículos y de libros, para darse cuenta que el enfoque atlántico está ocupando un lugar cada vez más importante. Ahora, aquí tengo que hacer una precisión que es importantísima. Y es que, otra precisión, y es que el hecho de que aparezca el nombre Atlántico o Atlántica no necesariamente implica que es una preocupación referida a ese supuesto movimiento político que empieza en las 13 colonias hasta 1760 y que se extiende, sería el primer momento evidentemente sería la Revolución de Independencia de Estados Unidos, el segundo sería la Revolución Francesa, después estaría la Revolución Haitiana, aunque Bailyn, por cierto, ignora por completo la Revolución Haitiana, luego están las revoluciones hispánicas y luego ahí varía el punto final de las revoluciones, de la Revolución Atlántica, algunos incluyen 1830, algunos incluso incluyen hasta 1848. Ahora, si consideramos que la historia atlántica se inicia, la cobertura de la historia atlántica, de ese supuesto espacio, digamos, con un sentido histórico, empieza a principios del siglo XVI, tenemos que la historia atlántica abarca 4 siglos,
y abarca 3 continentes. Entonces, por eso dije que esto no es al principio dije, y lo reitero, esto no es una crítica a la historia atlántica en su totalidad, eso sería absurdo, porque por la simple cobertura, digamos, cronológica y espacial de la historia atlántica, pretender criticar a toda la historia atlántica estaría más allá de las posibilidades, creo, prácticamente de cualquier historiador contemporáneo. Lo que sí está a la mano, creo, es hacer una crítica a la relevancia que está empezando a jugar, porque puede ser que algunos de mis temores no se cumplan, otros veo que se están cumpliendo, pero puede ser que a fin de cuentas termine la historia atlántica por no jugar un papel tan importante como el que yo anuncio de alguna manera en este texto. Ahora, si es tan importante la historia atlántica, ¿cuáles son los riesgos, digamos? Que esto es lo que me interesa realmente. ¿Cuáles son los riesgos de la historia atlántica con respecto a las revoluciones que a mí me interesan y que yo conozco, que son las revoluciones hispánicas? Entonces, ese va a ser, digamos, el meollo de la presentación. Primero, no es que sea un riesgo en sí mismo, pero es un dato que no hay que perder de vista. Las 2 revoluciones estelares de las revoluciones atlánticas es la revolución... perdón que regrese, pero como tengo aquí al autor a mi izquierda, a Chema aquí a mi izquierda, iba yo a decir con respecto a la utilización del adjetivo atlántico o atlántica, no siempre la utilización implica una referencia a todo este trayecto de Filadelfia a Cádiz, porque en otras ocasiones, y es el caso, y aquí Chema está para corregirme si estoy mintiendo, en uno de los libros más importantes que sin duda se han escrito sobre las revoluciones hispánicas en los últimos años, que es el libro de Chema, de Revolución Atlántica, el término de Atlántico hace referencia, en el caso de Chema, a el papel que juegan España y América. Ese simple hecho, por supuesto, que las convierte en revoluciones atlánticas, lo cual no quiere decir, ni en el caso de Chema, ni en el caso de muchos autores, empezando por Guerra, por ejemplo, que no se ocupen también, cuando ellos, por la razón que sea, consideran que viene a cuento ocuparse de cuestiones que tengan que ver con la Revolución de Independencia de los Estados Unidos o con la Revolución Francesa, lo hacen. Lo que estoy diciendo aquí, eso también creo que es muy importante. Lo que a mí me preocupa son estos ejercicios específicamente comparativos y que toman a las revoluciones atlánticas no como un contraste ilustrativo, sino como un eje explicativo, ¿no? Los ejercicios que yo he visto de ese tipo, yo pongo muy en duda, digamos, que sean iluminadores con respecto a las revoluciones atlánticas, y en esta ponencia voy a tratar de decir por qué. Bueno, hecha esta aclaración sobre la cuestión de la utilización del adjetivo, ¿cuáles son las dos revoluciones estelares, digamos, de la Revolución Atlántica? Bueno, son 2, que son la de Estados Unidos en el 76 y la Revolución Francesa en el 89. Esta estelaridad, digamos, no existe la palabra, pero es una cuestión que no se va a modificar. No sé, por más tiempo, ¿sí?, y por más seriedad que le dediquemos nosotros al tema de las revoluciones hispánicas, siempre, de alguna manera, en el mundo académico occidental van a estar a la sombra de la Revolución de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Un riesgo, y este sí es un riesgo, este nomás es una especie de dato que no hay doy nada más como contexto, pero lo que sí es un riesgo, me parece un riesgo con respecto a la manera en que se está enfocando las revoluciones hispánicas desde esta perspectiva atlántica, es que se tiende a subsumir a las revoluciones hispánicas en un movimiento revolucionario de largo aliento, ¿no? Y a diluirlas en movimientos históricos mucho más amplios. Y aquí el problema no es, y bueno, ya me estoy repitiendo, pero el problema no es que no haya habido influencias o influjo de tanto de la Revolución de los Estados Unidos como de la Revolución Francesa, porque por supuesto que los hubo. Negar eso sería una vez más, sería una necedad historiográfica. El punto no es ese, ¿no? El punto es convertirlos en referentes de explicación. Y la otra cuestión, que es un dato, no es un riesgo en sí mismo, pero es otro dato, es la cuestión de que en realidad apenas estamos saliendo de los enfoques nacionalistas sobre la revolución hispánica. De hecho, el mismo término de revolución hispánica o de revoluciones hispánicas, en términos historiográficos, es muy reciente. De hecho, ¿quién es la persona o quién es el autor que lo pone realmente en circulación y le da credencial historiográfica? Bueno, es Guerra.
El libro más importante de guerra tiene apenas 3 lustros. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que apenas, digamos, estamos empezando a entrarle en serio a las revoluciones hispánicas. Y lo que estoy sugiriendo aquí es que de alguna manera me parece que ya nada más por eso creo que no es el mejor momento de volver a los ejercicios comparativos que están implícitos en la historia atlántica. Y termino con, insisto más bien, en la cuestión de que esto no es una crítica a la historia atlántica en general, sino a este aspecto, a esta manera concreta de abordar las revoluciones hispánicas con base en la historia atlántica. Ahora, ¿cuáles son algunos de los presupuestos metodológicos por los cuales yo creo que hay que tener cuidado con el enfoque atlántico? Uno es el supuesto homogeneizador de base que subyace y explica los esfuerzos de la Revolución Atlántica por encontrar patrones, ¿no? Esto no es una cuestión que yo lo diga. En el libro que ya les mencioné, el libro de Bailyn, que es el libro más importante, digamos, con respecto a la Revolución Atlántica, de, insisto, mediados del 18 hasta, lo podemos llevar 1820, 1830, 1840 si quieren. En ese libro, el de Atlantic History de Bailyn, en la página 62 se lo dice así como se los estoy diciendo. Él dice que la historia atlántica, y cito a Bailyn, corre el riesgo de exagerar las similitudes y los paralelismos de forma no realista. El término que utiliza en inglés es unrealistically, ¿no? Esa es una advertencia de, insisto, el promotor número 1 de la historia atlántica actualmente en el mundo académico occidental, que me parece que la historiografía latinoamericana no ha tenido o no tiene en ocasiones en cuenta y que pierde de vista. Otro riesgo es otro supuesto de la historia atlántica, sobre el cual también Bailyn llama la atención en su libro. La cita fue de la página 62, en este caso la idea está en las páginas 60-61, y es el pensar, dice Bailyn, que ciertas estructuras legales y formales, es decir, elementos de naturaleza discursiva, reflejan la realidad, ¿no? Dice Bailyn que este es otro peligro importante de esta historiografía atlántica, y es un peligro que si llama la atención sobre este peligro y el anterior es justamente porque Bailyn propone que hay que tratar en la medida de lo posible de evitarlo. Sin embargo, él mismo nos lo está diciendo, son presupuestos metodológicos de la historia atlántica. En otras palabras, es muy fácil caer en ambos riesgos o en ambos peligros. Y en relación con el punto anterior, y esto ya no estoy citando el texto de Bailyn, pero yo creo que también es un problema importante, y sobre todo tomando en cuenta que las revoluciones hispánicas tuvieron lugar 35 y 20 años después de las revoluciones estadounidense y francesa. Yo creo que existe una tendencia en la historiografía actual para otorgarle a los elementos discursivos un peso sobre el devenir histórico, que me estoy refiriendo una vez más específicamente a las revoluciones hispánicas, que yo creo que convendría matizar. Esto ameritaría otra ponencia, esta cuestión, pero baste decir, digamos, para los efectos de esta ponencia, que en mi opinión las prácticas políticas y las prácticas sociales son bastante menos permeables a lo que sugiere la historia atlántica con respecto a el poder que tienen los discursos y las ideas de influir sobre estas prácticas. Lo cual no quiere decir, esto es muy importante, me parece a mí muy importante señalarlo, que los enfoques o algunos de los enfoques que yo considero más novedosos y más rompedores, digamos, de los últimos años con respecto a las revoluciones hispánicas, sean, y me refiero específicamente a la historia conceptual de Javier Fernández Sebastián, no es de Javier Fernández Sebastián es uno de sus representantes, bueno, es su representante más importante. Y por otro lado, la historia de los lenguajes políticos de Elias Palti. Estos dos enfoques, ¿sí? Acabo de decir que hay que tener cuidado con darle a las ideas y a las estructuras formales, a los elementos discursivos en general, un peso excesivo sobre la interpretación histórica, y sin embargo, estas dos tendencias
son estas dos corrientes, escuelas, tendencias, como quieran, son sin duda, yo creo, sin duda desde mi punto de vista, los enfoques más, insisto, más novedosos. Y en el caso específico de la historiografía latinoamericana, yo diría, lo comentaba con Fernando durante la comida, yo sí creo que son enfoques que de entrada nos exigen ser más cuidadosos y más rigurosos con la utilización de conceptos. Ese simple hecho me parece que es un aspecto importantísimo para la historiografía latinoamericana con respecto a los movimientos emancipadores. Ahora, y este caveat que voy a hacer es importantísimo porque en el par de ocasiones que he presentado algunas de las ideas que acabo de expresar aquí, me he topado con un escepticismo muy profundo, digamos. Y es que lo que acabo de decir no implica encerrar a las revoluciones hispánicas en una burbuja historiográfica. Y no implica eso por alguna de las razones, ya las di. La primera y más evidente es que, por supuesto, que hubo influencias provenientes de los Estados Unidos, de las ideas provenientes de Estados Unidos y de Francia, pero lo que estoy tratando también de decir es que estas ideas son, me parece a mí, bastante menos, no sé si bastante menos en cantidad, por lo menos bastante menos profundas de lo que parecen asumir algunos enfoques de la historia atlántica. Pero además, por otro lado, este influjo, o el reconocimiento de este influjo proveniente de Estados Unidos y de Francia, tan ya se ha dado durante un buen tiempo, que es uno de los responsables o de los principales responsables de esta idea de las revoluciones hispánicas como revoluciones fallidas, ¿no? Justamente porque de manera explícita o implícita ya se tienen estos modelos sobre lo que es una verdadera revolución, es que durante mucho tiempo nos vendieron la idea de las revoluciones hispánicas como revoluciones fallidas. Entonces, en este aspecto en particular, no es tan nuevo, algo que nos podrían vender como algo nuevo. Ahora, conviene volver a colocar a las revoluciones del 76 y de 1789 como puntos de referencia. Insisto en la cuestión de puntos de referencia. No se trata de hacer alusión a estos procesos revolucionarios cuando el tema lo amerite, sino en utilizarlos como puntos de referencia. Bueno, me parece a mí que no. Y no solo ni principalmente porque la historiografía sobre las revoluciones hispánicas es incipiente, por decirlo menos, con respecto a la historiografía sobre las revoluciones de los Estados Unidos y de Francia, sino porque, como ya lo señalé, acabamos de salir de la fase, por llamarle de alguna manera la fase nacionalista, como para volver a este tipo de enfoques. La cuestión de los bicentenarios viene a agravar la cuestión, y viene a agravar la cuestión porque esa historiografía nacionalista que yo la estoy dando como superada, digamos, bueno, pues habrá sido superada o estará superada en ámbitos académicos, yo diría que relativamente, en términos cuantitativos, relativamente reducidos. Yo veo, en términos generales, que la historiografía nacionalista sigue bastante sana en el ámbito latinoamericano. Y esta es una situación que los bicentenarios no pueden más que agravar, por razones evidentes en las cuales no es necesario insistir. Ahora, con respecto a no convertir a las revoluciones hispánicas en una burbuja, también esa es otra cuestión en la que digo, tengo que ser muy enfático, porque ya alguna vez muchos de los presentes saben y conocen los textos de Jiménez Fernández o de Stotzer del siglo pasado, con respecto a este supuesto carácter puramente o esencialmente hispánico de las revoluciones hispánicas, que entonces no se les llamaba como revoluciones hispánicas. Pero en todo caso, bueno, pues es evidente, o no sé si es evidente, pero en todo caso, eso no es a lo que yo pretendo volver, ¿no? Por razones históricas evidentes, está claro, insisto, que las revoluciones hispánicas bebieron de la Revolución Francesa y de las revoluciones americanas. Pero si nosotros consideramos las diferencias geográficas, las diferencias cronológicas, las diferencias políticas, las diferencias sociales y las diferencias culturales
entre los procesos revolucionarios de 1779, 76 y 89 con respecto a las revoluciones hispánicas, y si nos tomamos realmente en serio el origen de las revoluciones hispánicas, que el origen de las revoluciones hispánicas es la invasión napoleónica de España en 1807, no concebida en ese momento, me refiero a 1807 como invasión, porque en realidad no lo era parte de un tratado, pero no mucho tiempo después, como todos ustedes lo saben, tomó el carácter de invasión en toda regla. Yo creo que las diferencias, digamos, son tan notables, ¿no? Las especificidades, las particularidades de las revoluciones hispánicas son tan notables que yo creo que tenemos todavía bastante camino que recorrer en esa dirección como para volver a estos ejercicios comparativos que por lo menos, insisto, no voy a dar aquí nombres de autores y de textos porque tampoco no es el caso, pero los que yo conozco me parecen muy poco iluminadores con respecto a las revoluciones hispánicas. Creo en suma, ya preparo o voy preparando el final. Creo que las particularidades o especificidades de las revoluciones hispánicas surgen a manos llenas cuando consideramos que el bienio 1808-1810, las Cortes de Cádiz y los países de Hispanoamérica surgieron de la crisis y el ocaso de un imperio mundial que intentó transformarse súbitamente y por una causa puramente exógena en una monarquía constitucional bicontinental. Este simple hecho me parece que ya nos pone en una, digamos, tesitura de especificidad y de particularidad bastante notable. No digo nada más que eso, es bastante notable. Ahora, otra cosa es que durante varias décadas más, décadas menos, eso los economistas saben, lo tendrán mucho más claro que yo, pero esto no quiere decir que la monarquía española no viniera, digamos, arrastrando una cierta decadencia que, hasta donde yo tengo entendido y por lo que he leído, las reformas borbónicas no lograron detener, ¿no? Pero yo insistiría, y en esto yo creo que Chema va a estar en desacuerdo, en el carácter inesperado y prematuro de las revoluciones hispánicas, ¿no? Y aquí me baso sobre todo en los testimonios de algunos de los que yo considero los observadores más perspicaces de la época, ¿no? Blanco White, Quintana, Flores Estrada en el ámbito peninsular, Bolívar, Mier, Monteagudo en el ámbito americano. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, de no haber sido, en otras palabras, lo que estoy diciendo, para ponerlo mucho más claro, es que de no haber sido por la invasión napoleónica de 1807, cabe plantear, estamos en la historia contrafactual o contrafáctica, con todo lo resbalosa que es, pero cabe plantear que la monarquía española, a pesar de toda esa debilidad en el ámbito económico-comercial, cabe plantear que podría haberse mantenido por varias décadas más. E insisto, esto no es una idea mía. Y ahora sí concluyo que no pretendo ignorar, ni siquiera poner entre paréntesis, las revoluciones estadounidense y francesa, ¿no? Y repito, esto no tendría sentido historiográfico, planteado así no tendría sentido historiográfico, al estudiar las revoluciones hispánicas. Lo que pretendía hacer en esta ponencia es llamar la atención sobre ejercicios explícitamente comparativos que se están poniendo de moda, y otra vez aquí los bicentenarios están jugando un papel, que tienden a convertir a 1776 y 1789 en referentes explicativos y no meramente ilustrativos de una serie de procesos que en lo particular me parecen tremendamente singulares. Gracias. Pues muchas gracias. Como les dije, la copa de recepción hoy será en el casino a las 9:15 y ahora le cedemos la palabra al profesor Portillo. Pues muchas gracias por la información tan útil sobre la copa y muchísimas gracias a Fernando y a Alberto, a la Universidad de Cádiz y a todos los patrocinadores de este encuentro por su organización y también por
permitirme de nuevo, una vez más, estar en esta ciudad que en buena parte es también mi ciudad, porque la mitad de mi familia es de esta provincia, y porque ya he venido tantas veces a esta universidad, invitado por los colegas de aquí, pues que ya uno, vamos, por lo menos sabe dónde están los lugares fundamentales a los que tiene que ir en esta bellísima ciudad, ¿no? Como el Vedor y demás, ¿no? Y yo voy a empezar diciendo que yo no estoy en absoluto, y quizás esto es chafar la fiesta, pero yo no estoy muy en desacuerdo con lo que ha dicho, con el planteamiento de Roberto. No estoy muy en desacuerdo. En algunas cosas sí, pero muy en desacuerdo no estoy. Diría que yo casi forzaría su argumento en el sentido de afirmar que no es que las revoluciones que se producen o los cambios, las reformas que se producen en el mundo hispano, en el Atlántico hispano, desde el momento de su crisis y hasta 1825, por lo cual auguro larga vida a esta fiebre de celebración de bicentenarios que nos jubilará, por supuesto, a nosotros y probablemente a vosotros, a los de las nuevas generaciones de historiadores también, porque hasta 1826 vamos a estar con esto. No creo que esos cambios no solamente no es que formen parte y ni siquiera epigonal de las revoluciones atlánticas. Es que yo diría más, si hay una revolución atlántica en todos esos procesos que se producen entre 1776 y 1825, 1814 si queremos, si hay una que realmente es atlántica es la hispana. Las que no son atlánticas son la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, porque expresamente renunciaron a esas revoluciones atlánticas en el momento en que pudieron serlo. Es decir, en el momento en que James Otis y Benjamin Franklin van al Parlamento de Westminster a pedir una representación colonial en el Parlamento británico y se les niega, y entonces la única solución es, bueno, todo esto dicho de manera muy simplista, pero la solución es, bueno, pues si no podemos participar de un cuerpo político común británico, vamos a crear el cuerpo político específico de nuestros estados y luego los unimos y le llamamos Estados Unidos. Eso es una solución que se produce a un lado del Atlántico porque no afecta en absoluto al estatuto político de Gran Bretaña. Al contrario, Gran Bretaña lo que hace inmediatamente después es reconstruir su imperio por otros lugares. Exactamente igual ocurre en Francia, porque hubo la posibilidad, tanto que las colonias llegan a enviar también, como sabéis, sus cahiers de doléances a la Asamblea Nacional, y hasta muy última hora parecía que iban a participar también de la fiesta nacional. Salen de la fiesta nacional precisamente porque empiezan los movimientos revolucionarios en Haití. Y entonces, a partir de ahí es cuando en Francia se decide que los territorios ultramarinos, que es la disposición adicional de la Constitución de 1791, que los territorios ultramarinos se gobiernan por leyes especiales. Por cierto, que es la misma disposición adicional que los constituyentes españoles de 1837 añaden a la Constitución de ese año. Y ahí se acabó también la fiesta nacional para lo que quedaba del Imperio Español para Cuba, Puerto Rico y Filipinas hasta muy tarde, ya hasta la paz de Zanjón y demás, ¿no? Sin embargo, hay un caso que no. Hay un caso en el que la revolución se produce, o los cambios, las reformas constitucionales, como se llamaban entonces, se producen a ambos lados del Atlántico en el mismo momento. Y es el caso hispano. Desde ese punto de vista, es decir, la única revolución realmente atlántica es la hispana. Las otras son una revolución en Estados Unidos, una revolución en Francia, que expresamente se decide después de amplio debate, que no tiene dimensión atlántica. Sin embargo, esta sí tiene dimensión atlántica. Por eso yo quiero comenzar aquí con tres referencias que además son hiperconocidas, bueno, creo, la mayor parte de ellas son muy conocidas. La primera es muy clara y muy evidente, es el primer artículo de lo que consideramos nuestra primera Constitución, que es la de Cádiz, ¿no? Porque la otra, la de 1808, lo siento mucho por Jean-Baptiste, pero como está hecha en Francia, pues no nuestro prurito nacional nos impide considerarla como nuestra primera Constitución, y entonces solemos decir que nuestra primera Constitución es la de Cádiz, aunque ya había otra, la de Francia, y ya había otras, ya lo vamos a ver que ya había otras que no solamente la de Bayona, ¿eh? Pero lo que solemos considerar nuestra primera Constitución dice en su primer artículo que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Que eso lo recordamos todos muy bien. Bien, 150 años después, en 1961, ocurren dos cosas muy importantes. Primera, el 1 de diciembre nací yo, ¿no? Y en segundo lugar, en 1961 se celebraba el 150 aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela.
Con tan fausto motivo, la Academia Nacional de Historia de Venezuela decide, además era época de vacas gordas en Venezuela y se podían gastar mucho dinero, y decide hacer algo que hasta entonces estaba todavía por hacerse. Ahora ya lo ha resuelto también la página de Internet de Cervantes Virtual, pero hasta entonces no había una colección completa de todas las primeras constituciones hispanoamericanas. Lo hace la Academia Nacional de la Historia de Venezuela en 1961. Y para que nadie se enfadara, estas constituciones se disponen por orden alfabético. Pero hay un problema en esa disposición, y es la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz debe incluirse en ese elenco, se planteaba la comisión que estaba encargada de realizar esta colección. ¿Es una Constitución hispanoamericana? ¿Es solo la Constitución del enemigo? De la potencia colonial de la que se separan precisamente estos países que hacen sus primeras constituciones. El problema era de tal envergadura que requiere una sesión del plenario de la Asamblea, una Asamblea General de la Academia Nacional de la Historia Venezolana, y toma la decisión de incluir la Constitución de Cádiz, pero si la buscas por la C no aparece, y si la buscas por la E de España tampoco aparece, está en el apéndice. Se incluye como una forma apendicular a todas esas constituciones. ¿Esto por qué? Yo creo que es muy interesante. La Academia Nacional de la Historia de Venezuela en 1961 está pensando la historia constitucional o la historia de las primeras constituciones desde el punto de vista, que entonces es muy lógico que lo haga, desde el punto de vista del principio de nacionalidad. Una nación es un Estado, necesita una Constitución. Es impensable, y no entra en el horizonte político ni en el horizonte conceptual, la idea de que la nación, de que la Constitución se pueda compartir por varias naciones. Cada nación tiene que tener la suya. Yo lo he dicho muchas veces, y si alguien me lo ha oído, lo siento por la repetición, pero es como si el País Vasco se independizara mañana. ¿No? Ahora ya es imposible porque han perdido las elecciones, ¿no? Pero es como si el País Vasco bueno, las han ganado, pero no van a gobernar. Como si se independizara mañana y, acto seguido, adoptara como Constitución de la República Vasca Independiente la Constitución Española de 1978. Pues todo el mundo le parecería es una barbaridad, ¿no? Bueno, exactamente y literalmente esto es lo que ocurre en el Atlántico hispano a principios del siglo XIX. Por una razón evidente, no hay principio de nacionalidad. No es que no lo quieran tomar en cuenta, es que el principio de nacionalidad es un principio político que empieza a operar en el hemisferio occidental allá por mediados del siglo XIX en adelante. Y ahí es cuando precisamente entonces, como demuestra muy bien el último libro de Rebecca Earle o el pequeñito libro que ha hecho Antonianino sobre historiografía de la independencia en México, ahí es donde precisamente entonces empiezan a escribir las primeras historias nacionales también en España. Y ahí es donde empiezan a transmitirnos una idea que corresponde exactamente con la idea que retransmite de nuevo en 1961 la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Una nación tiene que tener su Constitución porque una nación tiene que tener su Estado. República, Estado, nación requieren de Constitución. Pues bien, cuando este primer artículo de la primera Constitución española se estaba discutiendo aquí cerquita, en 1811, un diputado que ya ha sido mencionado hoy anteriormente, por Tlaxcala, México, José Miguel Guridi Alcocer, tuvo una intervención que yo creo que es muy ilustrativa y muy significativa para lo que tenemos que tratar aquí. Dice Guridi Alcocer allí, bueno, todo el mundo, varios diputados dijeron que decir que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios era una tautología, es como decir la nación española es la nación española, y que esto requería alguna explicación mayor, ¿no? Entonces, varios diputados pues dicen, pues habría que decir pues que es la forma del gobierno, que está bien. Pues Guridi Alcocer dice lo siguiente, dice, vamos a ver, una nación puede estar compuesta por por grupos de personas que tienen varias religiones. Dice, por supuesto no es el caso de la monarquía española, donde solamente hay una y además es la verdadera, pero sí es el caso de Alemania o de Inglaterra. Puede estar compuesta, y no es contradictorio, por diversas lenguas. Dice, ese sí es nuestro caso, y lo sabía él bien, que venía de Tlaxcala. Es decir, no es cuestión del vascuence, del catalán y el gallego, es cuestión de que se hablaban como 250 lenguas en la monarquía española, ¿no? Desde el tagalo en adelante, ¿no? Dice, pero más aún dice, es que es también consistente la idea de nación con diferentes colores de piel, como ocurre también entre nosotros mismos, con diferentes territorios. Y dice, imagínense nosotros que nos separa un inmenso océano. Y concluye, y es consistente también con la existencia de diferentes naciones, como son los indios, los blancos y los negros. Claro, un tipo como Guridi Alcocer plantea en 1811, cuando está discutiendo el primer artículo de la Constitución española que define la nación española, nos está diciendo que la idea de nación española es una idea tan vaporosa en aquel entonces porque
puede ser consistente con todo eso, con diferentes idiomas, con diferentes religiones en otros países, con diferentes colores de piel, con diferentes territorios y con diferentes naciones. Yo lo que creo, lo que propongo es que nos tomemos realmente en serio esto. Es decir, que si la primera Constitución española dice que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, por algo lo dijeron. Y si un tipo como José Miguel Guridi Alcocer está diciendo que la nación puede estar compuesta por diferentes naciones, pues hombre, por lo menos vamos a tomar en serio por una vez los historiadores a los historiados, porque si no, seguiremos siempre haciendo un ejercicio de despotismo historiográfico y pensando que los historiadores les vamos a enseñar la historia a los historiados, ¿no? Como en aquella película de Woody Allen que le quería enseñar al director, un tipo en la cola del cine que está el director de la película y un tipo le quiere explicar la película al director de la película, ¿no? Le quiere enseñar cómo ha hecho en la película, ¿no? Pues algo así nos puede llegar a pasar. Yo por eso creo que deberíamos tomarnos muy en serio esta idea de que realmente en el Atlántico hispano hubo entre 1808 y al menos 1812 o 1814, yo creo que hasta 1821 en realidad, hubo un intento, muchos intentos serios y bien fundados, uno de ellos es Cádiz, de recomponer el cuerpo atlántico de la monarquía, solo que ahora bajo otra clave distinta, no la clave monárquica, sino la clave constitucional, la clave de la Constitución. Y la clave de la Constitución implicaba definir una nación. Y ya vemos que una nación podía contener muchas cosas, entre otras naciones. Cuando esta Constitución se publica, la de 1812, la de Cádiz, sabéis que en Europa tuvo un gran éxito de lectura, se leyó muchísimo, y en América, por supuesto, en América de lectura y de aplicación, claro. Pero en Europa tuvo un gran éxito de lectura, se leyó muchísimo y fue muy comentada. Y uno de los que la comentó a la altura del trienio, de comienzos del trienio, fue uno de los filósofos de moda, probablemente el filósofo más importante de aquellos momentos, Jeremy Bentham. Y como sabéis también bien, Jeremy Bentham, después de leer la Constitución de Cádiz de 1812, escribió un texto, como él los escribía, en papelillos así, que luego no publicaba y los tenía que venir recogiendo su editor y publicárselos porque él jamás se preocupaba de eso, en el que daba consejos a los españoles sobre su Constitución. Le parecía una aberración. Decía que no se sostenía aquella afirmación de que la nación española iba desde Barcelona hasta Buenos Aires y desde Cádiz hasta o hasta Manila, y desde Cádiz hasta San Francisco, que aquello nunca podía ser una nación. Y entonces les da un consejo: españoles, libraos de ultramaria, separaos vosotros de ultramaria, ¿no? Separaos de América, porque bastante tenéis con organizar una nación en la península como para meteros en organizar una nación ultramarina. Jeremy Bentham no está pensando en el principio de nacionalidad. No lo dice porque los españoles tengan que ser españoles y tener su Constitución y los mexicanos y tengan que tener la suya. Ni siquiera es el consejo que da como consejero constitucional, que lo fue también en algunas repúblicas americanas. Él lo dice por un principio de mera utilidad. Es muy poco útil plantearse una nación de esas dimensiones. Ahora bien, yo creo que lo que deberíamos plantearnos no es si era útil o era inútil la afirmación de Cádiz, sino por qué se hace. Y sobre todo, prestar un poco de atención a todo el coro completo, porque creo que, sobre todo en la historiografía española y en gran parte también en la historiografía latinoamericana, estamos muy acostumbrados a prestar atención a una voz que vibra más que las demás porque tiene una articulación mucho más potente, que es la de Cádiz. Pero no es la única voz que en aquellos momentos, ni la única voz constitucional siquiera, que en aquellos momentos planteó aquella misma idea. De hecho, entre 1810 y 1812, en el conjunto de lo que era la monarquía hispana, aparecen, digamos, tres opciones básicas de imaginación política, tres formas posibles de imaginarse lo que está ocurriendo y cómo podría solucionarse. Una de ellas consiste en declarar la independencia de algunos territorios, declarar la independencia siguiendo el modelo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que ya no era, y yo creo que nunca había sido concebido, como un documento nacional, sino que era un documento global. Y como tal documento global, como tal documento universal, podía ser utilizado, y ha sido utilizado reiteradamente hasta en el siglo XX, por supuesto, cada vez que se ha producido el nacimiento de una nueva nación, se ha anunciado utilizando la plantilla de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los ciudadanos de Baton Rouge, que son los primeros que hacen esto en la monarquía hispana, y posteriormente los de Caracas, siguen esta vía. Lo mejor es declarar la independencia
de esta antigua provincia de la monarquía se declara independiente y aparece como una nación en el Concierto de Naciones. Una segunda posibilidad consistía en actuar de manera independiente, con un gobierno independiente, sin necesidad de declarar la independencia, que es lo que ocurre en el Río de la Plata hasta fecha tan tardía como 1816 en el Congreso de Tucumán, que es cuando finalmente se declara la independencia. Y, por cierto, entonces aparece muy clara también la tentación monárquica, recrear la monarquía incaica, restablecer el Inca como rey del Río de la Plata. Eso sí, quienes proponen una monarquía incaica no lo quieren con un indígena a la cabeza, se vienen a Europa a buscar un rey, ¿no?, para convertirlo en Inca de allí. Y aparece sobre todo, y masivamente, y a esto es a lo que creo que debemos prestar atención, bueno, debemos prestar atención a todo, obviamente, pero a esto creo que se le ha prestado poca atención, aparece todo un coro de voces que están reimaginando el Atlántico hispano, reconstituido en forma monárquica, pero con reglas constitucionales. Y esto ocurre antes, durante y después de Cádiz. Esto ocurre en Santa Fe de Bogotá en fecha tan temprana como 1810, en la primera Constitución de Cundinamarca, que quiere a Fernando VII como rey de Cundinamarca, pero quiere un Fernando VII, y esto nos puede parecer una idea peregrina, pero no lo es en absoluto, quiere un Fernando VII que vaya hasta Santa Fe de Bogotá a jurar su Constitución. Y una vez hecho esto, la provincia de Cundinamarca podría articularse con otros territorios de la monarquía, americanos o con la propia península, pero ya con reglas constitucionales fijas. Esta misma idea aparece en la Declaración de los Derechos del Pueblo de Quito, que es de 1812. Esta misma idea aparece en Santiago de Chile también en su primer documento constitucional, o especie de documento constitucional, que es de 1812 también. Esta misma idea es la que aparece en Cádiz. Esta misma idea es la que aparece en Cádiz. Es decir, Cádiz no es el único lugar donde se imaginó la recomposición del Atlántico hispano, sino que es uno de los lugares donde se imaginó la recomposición del Atlántico hispano. Y esto solamente si hacemos observación de lo que está disponible, digamos, en la página de Cervantes virtual, es decir, a las constituciones a las que tenemos acceso ahora mismo con un ordenador. Pero es que hay por detrás de esto toda un magma de literatura política y de literatura constitucional que está por desenterrarse y que está producida entre 1809 y 1811 y que responde tanto a la consulta al país, que no es una consulta al país peninsular, sino que es una consulta al país urbi et orbi, y así se responde también en América. Hay cantidad de consultas al país respondidas desde América. La consulta al país, como sabéis, es la consulta que hace la Junta Central en abril de 1809 a todo tipo de instituciones y autoridades civiles, militares, eclesiásticas y a todos los sabios de la nación, dice la consulta, para que le ilustren sobre cómo deberían de convocarse las Cortes y de qué tendría que ocuparse, es decir, de cómo tienen que convocarse las Cortes y cómo tienen que hacer la Constitución. Pues bien, esta respuesta, que como sabéis es muy masiva en la península, pues también lo es en América. Solo que en América viene en muchas ocasiones, por la cuestión de que se solapa con las elecciones de diputados a la Junta Central y luego de diputados a las Cortes, se solapa con las instrucciones a los diputados. Pues bien, toda esa masa que vamos conociendo gracias a lo que ha editado Armando Martínez Garnica, a lo que ha editado Beatriz Rojas y a lo que está en los archivos, que es inmenso, ahí podemos tener realmente la eclosión, la muestra de una cultura constitucional compartida en el Atlántico hispano que nos explique por qué en Cádiz, en Bogotá, en Chile, en Quito y en gran medida luego también en México se produce esta posible comparación de modelos constitucionales, ¿no?, sino el hecho de que se comparta un lenguaje político común y el hecho de que se estén respondiendo de manera muy similar problemas constitucionales muy similares. Y problemas constitucionales que son muy claros y muy evidentes y muy prácticos. ¿Qué es la representación? ¿Cómo se resuelve la representación? Pues en prácticamente todo el Atlántico hispano se resuelve a través de la vecindad. La vecindad, recuerdo, es un estatuto que tiene mucho que ver con la organización eclesiástica, porque para ser vecino hay que ser parroquiano. Es decir, quienes saben si uno es vecino o no son los curas, y por eso están siempre los curas en las juntas electorales, porque saben quién es vecino y quién no. ¿Cuáles tienen que ser las relaciones entre la nación y los territorios que componen la nación, o los pueblos? La relación entre nación y pueblos es algo que aparece permanentemente en la historia del Atlántico hispano. De hecho, nuestro eterno debate en España sobre hasta dónde llegan las competencias de una comunidad autónoma o hasta dónde llega la consideración de nación
de una determinada comunidad autónoma y hasta dónde llega la del conjunto de España, para entendernos. Si Cataluña puede ser nación en su estatuto de autonomía, o si esto es contradictorio con la idea de nación española, es un derivado de este eterno debate que tenemos desde 1812 en adelante sobre la articulación entre nación y pueblos, que es el mismo debate que existe en México y que es el mismo debate que existe en el Río de la Plata, ¿no? Y en el Río de la Plata más de una manera tan fuerte como que hasta mediados del siglo ni se atisba una solución siquiera, ¿no? Cuestión, sobre todo, importantísima, que aparece en todo el mundo atlántico hispano en este debate constitucional compartido. ¿Cómo se articula y cómo se compagina el hecho de que queremos hacer una Constitución liberal, y el término se empieza a utilizar en este sentido precisamente ahora aquí en el Atlántico hispano, y al mismo tiempo se trata de constituciones cerradamente confesionales? Constituciones que no admiten un principio que es básico en esa cultura que decía Roberto antes, a la que se refería Roberto antes, de las revoluciones atlánticas y democráticas de Palmer y Godesho, que es el principio de que la primera libertad es la libertad religiosa. Si yo no soy dueño de mi propia conciencia, ¿cómo voy a ser dueño de mi propiedad privada, ¿no? Pues bien, el Atlántico hispano se plantea permanentemente, y yo creo que no hay ningún caso, o hay muy pocos casos, de primeras constituciones hispanas que no establezcan la exclusividad de la religión católica como la única religión, bien de la nación, bien del rey, bien del Estado. Ahora bien, creo que tenemos que dar una respuesta a esto. Es decir, lo que nos plantea lo que he dicho hasta ahora, lo que nos plantea es un problema historiográfico y nos plantea preguntas historiográficas. Si el único lugar donde se produce una revolución realmente atlántica es en el Atlántico hispano, ¿por qué? ¿Por qué aquí sí y no en Francia o no en el Atlántico británico? Ni siquiera en el luso brasileiro. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio también de ampliar nuestro horizonte cronológico. No podemos analizar esta crisis arrancando de 1808. Podemos hacerlo, pero en mi opinión no la vamos a comprender en toda su dimensión. Tenemos que hacerlo analizando esta crisis al menos desde 1795 en adelante. Desde la Paz de Basilea, yo creo que en realidad desde 1763, desde el final de la Guerra de los 7 años, pero por lo menos desde el final de la Paz de Basilea. En la Paz de Basilea hay un hecho fundamental y es, en la historiografía española solemos decir, y yo creo que sí lo siguen aprendiendo los alumnos de la Facultad de Historia, que la Paz de Basilea no implica ni pérdidas ni ganancias para la monarquía española, porque España le devuelve a Francia lo que le había conquistado en Cataluña y Francia le devuelve las provincias vascas, es decir, que se queda la frontera donde estaba. En la península sí, donde no se queda como estaba es en la isla de Santo Domingo, porque en la Paz de Basilea España le cede toda la isla de Santo Domingo a Francia. Ya sé que Santo Domingo tenía muy pocos habitantes, que es muy poquita cosa, que no significa casi nada, pero es el carnet de identidad de España en América. Ahí está su primera audiencia, ahí fue el lugar donde pusieron el primer pie. Si uno va a Santo Domingo, verá que todo es primado en Santo Domingo. Se le enseñan, dicen, esta es la primera universidad, esta es la primera audiencia, esta es la primera piedra, aquí puso Colón el pie por primera vez, todo es primado allí. Y en cierto modo es un símbolo lo que le cede España a Francia. Y ahí empieza un proceso que yo creo que es fundamental entenderlo para entender por qué en 1808 se produce una crisis atlántica, en el Atlántico hispano, una crisis imperial, que implica una solución de ese tipo. Y es el hecho de que entre 1795, sobre todo desde el Tratado de San Ildefonso de 1797 hasta el de Fontainebleau de 1807, España va a hacer renuncia a la parte imperial de su monarquía. Y va a hacer una renuncia literal a esa parte imperial de su monarquía. Un imperio que yo sepa, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no se sostiene sin barcos y sin dinero. Pues España lo que cede precisamente al nuevo pujante imperio republicano francés son los barcos que se hunden en Trafalgar y es el dinero que desde el Tratado de Subsidios de 1802 tiene que pagar religiosamente a Napoleón y proviene precisamente de las rentas coloniales, lo cual implica en 1804 que hay que extender el decreto de consolidación de vales reales a América para pagar la deuda de Napoleón. A esto me refiero cuando digo que España cede su parte imperial al nuevo y pujante imperio republicano francés, a la vez que se ve atenazada entre dos modelos imperiales, el recompuesto imperio británico que llega hasta Montevideo y Buenos Aires y toca a sus puertas en 1806 sin posibilidad de defensa por parte de la monarquía porque no tiene barcos, la defienden los ciudadanos de Montevideo y los ciudadanos de Buenos Aires,
y, por otra parte, ese nuevo y pujante imperio republicano francés que tiene una nueva idea, yo no voy a entrar ahora aquí en ella, una nueva idea de imperio y de para qué sirve un imperio, pero que, entre otras cosas, para la consolidación de ese imperio necesita de los recursos de la parte imperial de la monarquía española. Lo interesante, y con esto voy a ir terminando ya, creo, ¿no?, que tengo que ir acabando ya, ¿no? Lo interesante creo que es que entre 1807, finales de 1807 y mayo de 1808, se produce otro fenómeno también muy interesante, y es que si hasta entonces España ha cedido su parte imperial, yo estoy de acuerdo con Roberto, no hay invasión napoleónica. Técnicamente, utilizamos el término técnicamente es equivocado, es erróneo. Napoleón no invade nada. Para invadir un territorio hay que entrar a saco y sin permiso. Napoleón entra autorizado por el rey de España, en la monarquía con sus tropas. Es cierto que no había autorizado tantas como metió, ¿no? Pero bueno, le autorizó a introducir tropas. Cuando uno autoriza a una potencia extranjera a introducir tropas, ya sabe lo que se expone, ¿no? Pero lo que ocurre es que en ese periodo de tiempo, y sobre todo a principios de mayo de 1808, lo que ocurre es que no solamente se va a ceder y a intervenir por parte de este nuevo y pujante imperio napoleónico la parte imperial de España, sino también la monárquica. Y esa parte monárquica se interviene en el momento en que Napoleón compra, literalmente, compra los derechos dinásticos a Carlos IV y Fernando VII en Bayona por un precio establecido y que lo tenéis en la crónica del Conde de Toreno, de la historia del levantamiento, guerra y revolución de España. A partir de ese momento yo creo que ya podemos entender mejor las cosas. ¿Por qué América entra ahora? Yo creo que esta mañana se hacía la pregunta, se hacía la observación de que habría que aclarar por qué ahora sí y en 1700 no. Bueno, pues ahora sí y en 1700 no, en la Guerra de Sucesión no, porque la Guerra de Sucesión no implica una crisis de la monarquía, implica una crisis de la dinastía. Es la parte dinástica la que entra en crisis y soluciona como lo solucionan los dinastas, a tiro limpio, pero con una discusión entre dinastas. Esta crisis de 1808 no es una crisis solamente dinástica, es una crisis de la monarquía. La monarquía, en mayo de 1808, y sobre todo en la Constitución de Bayona, como decía esta mañana yo, deja de existir en los términos del jus gentium, deja de existir en los términos del derecho internacional, pero deja de existir toda la monarquía. Y esto implica también América. Cuando los territorios americanos, el Ayuntamiento de México, por ejemplo, o en Santa Fe de Bogotá, reciben las noticias de este hecho, o cuando las lee el deán Funes en Córdoba de Tucumán, lee esta información, todos llegan a la misma conclusión. La conclusión es que la monarquía se ha perdido. Y si la monarquía se ha perdido, a todos nos toca restablecerla. Por eso creo que es una crisis atlántica, porque tiene su dimensión atlántica desde el propio origen de su crisis. Y eso es lo que le da una dimensión atlántica. Resumiendo, yo diría que debemos plantearnos muy seriamente y no solamente pensar que se trataba de ganarse la amistad de los americanos porque podían pagar a escote la guerra de independencia con sus recursos y demás, sino que se trata de un fenómeno tan serio que se produce simultáneamente en todo el Atlántico hispano. Creo que es la única crisis realmente, no la única crisis atlántica, pero sí la única solución a una crisis atlántica que se da también en términos, que se intenta dar en términos atlánticos. Y también diré, y ahí estoy de acuerdo creo que con Roberto, que el intento de solución que se da en todo el Atlántico hispano en términos atlánticos, de solucionar en términos atlánticos esta crisis, es un auténtico fracaso. Es un auténtico fracaso porque si la primera Constitución española en su primer artículo decía la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, 10 años después la mayor parte de esa nación no existe ya como parte de la nación española, sino que ha ido creando ya sus propias repúblicas y sus propios espacios políticos. Pero sí creo que debemos de prestarle esa atención atlántica y sí creo que deberíamos plantear que se trata de la verdadera, de la auténtica, vamos, no se trata de decir que uno tiene más pedigrí que los demás, pero que si hay una revolución que se plantea en términos atlánticos y se intenta solucionar en términos atlánticos, pues es precisamente la de Cádiz. Por eso le sorprendió tanto a Jeremy Bentham y por eso no debería sorprendernos tanto a nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes por haberse ajustado más escrupulosamente al tiempo marcado y ahora tenemos media hora para el debate entre los ponentes y con el público. El profesor Gastambide.
vozarrón que usted no... Allá, escucha. Pero de todas maneras, aprovechando la ausencia de Alberto, yo tomo esto como cumpliendo una palabra que le di a Alberto ayer y un poco a Roberto, de empezar el debate en el espíritu que aparentemente lo desean los organizadores. Si no es cierto, pues pido excusa, porque justamente conversaba con Alberto Bullón y otros colegas, que la única nota que tomamos en todo el día es la pertinencia de debatir el concepto de revolución. Que si no nos vamos aclarando sobre el concepto de revolución, lo que tenemos es un debate entre nosotros. E incluso para dar pie a la posibilidad de que no haya un solo tipo de revolución, de que tengamos que entrar a una tipología para poder hablar de revolución o contar de revolución. La anécdota de Chema sobre Woody Allen a mí me recordó un colega que en un momento dado yo me quejo porque las balanzas mercantiles a lo largo del siglo XIX en Puerto Rico están en no sé cuántas monedas, por lo menos media docena de monedas, porque así de ecléctica era lo que quedaba de la economía española a través del Atlántico. Y la respuesta del colega era, oye, qué desconsiderados eran esa gente del siglo XIX, que no pensaban, él dijo que no estaban creando los historiadores del futuro, por tener las balanzas en tantas monedas distintas y que fuera casi imposible traducir y comparar entre balanzas mercantiles. Entonces, lo primero que yo quisiera llamar la atención y tratar de mantener presente es que tal vez lo que le da más credibilidad a la historiografía y lo que hace más respetuoso al historiador de lo que sea que estemos historiando es tratar de mirar e interpretar las cosas como las vivieron los personajes, los pueblos, las sociedades que estemos estudiando. ¿Qué es lo que a menudo perdemos de vista? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se entendía tal concepto o tal problema en el momento vivido? Porque es tratando de interpretarlo y de entenderlo como se vivió que nos sirve de algo para entender lo ocurrido y además para asimilar su herencia. Entonces, en ese sentido, en un debate de la Revolución Hispánica versus Revolución Atlántica, lo que me llamó la atención, no ayer, cuando de camino del aeropuerto ya tuve el privilegio de un adelanto de por dónde iba Roberto, y discutíamos el problema de la generalización. Entonces, el problema es, para empezar, ¿cómo combatimos la generalización? No podemos combatir la generalización con más generalización. La generalización tenemos que combatirla en todo caso con un nivel de generalización que dé espacio o provea o tome en cuenta la especificidad. Entonces, sobre el concepto de revolución atlántica, por ejemplo, Roberto dice que la revolución atlántica, de la que él habla, y de la única que es pertinente en el mundo intelectual occidental, si no me equivoco, el mundo académico occidental. Entonces, parafraseando otra cosa que intento para evitar la generalización. Oye, el mundo occidental es mucha gente. Todavía el mundo intelectual occidental es mucha gente. Es más, el mundo académico occidental es un montón de gente. Entonces, pretender que se pueda hablar de revolución atlántica o de historia atlántica, obviando todos esos antecedentes que Roberto y yo evocamos ayer y que Chema mencionó. O sea, no podemos obviar a Palmer, no podemos, porque además son distintas dimensiones. La revolución atlántica, como una revolución filosófica, empieza con los filósofos británicos y franceses que están filosofando desde el siglo XVIII.
y que están planteando otra posible conceptualización del ser humano y del mundo. Y que es atlántica, porque a la hora de los padres fundadores de la República Hispanoamericana construir, sí, toda esa diversidad de folletos y documentos que probablemente nunca terminaremos de estudiar, ¿de dónde girar? De las experiencias, o sea, primero de la literatura, del imaginario, del discurso, del pensamiento, del vocabulario generado por la ilustración, fundamentalmente, británica y francesa, del siglo XVIII y XIX, y por la experiencia concreta de la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces, en tanto y en cuanto esa fue su materia prima, señor, como se vivió en aquel momento, era un fenómeno que atravesaba el Atlántico todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por mucho tiempo. Con un nivel de complejidad que ningún nivel de generalización, ni ningún nivel de especificidad logrará resolver, probablemente nunca. Entonces, tal vez, por ahí es que tenemos que empezar. Por ahí es que tenemos que empezar. Porque además estamos obviando en el proceso otro nivel, que es el que nos viene de toda la visión de la historia como algo integrado, de un sustrato socioeconómico de la Revolución Atlántica, que codificó, por una parte, la escuela del sistema mundo, que comenzó Immanuel Wallerstein con el sistema mundo atlántico, digo, con el concepto de sistema mundo, pero se extendió al sistema mundo atlántico, y toda la llamada, bueno, no llamada teoría, la perspectiva de la dependencia que se construyó en América Latina a partir de la teoría de la separación. Y que es la manera en que todavía, o sea, aquí el compañero estará entusiasmado con Bailey, pero el imaginario que sigue prevaleciendo en el debate académico de América Latina y el Caribe, no solo historiográfico, sino desafortunadamente hasta para la política actual, es la perspectiva de la dependencia. Ese es el discurso que seguimos utilizando, nutriéndonos de una perspectiva atlántica que incluso viene de un famoso debate que ni nosotros podemos ignorar ni podemos privar a nuestros estudiantes, que es el debate sobre los modos de producción en América Latina. Primero el debate sobre los orígenes del capitalismo y el debate sobre los modos de producción en América Latina. Eso es indispensable porque todo eso se está fraguando a ambos lados del Atlántico. Ahora, ¿qué pasa? Y voy cortando, porque aunque me he tomado la libertad de hablar extensamente, ya le digo, autorizado por Alberto, que de nuevo se fue, no me puede negar. Y por el espíritu de que sea un debate y economizarme entonces entrar en esto mañana y poder entrar en lo que se suponía que iba a decir, o que voy a decir, que es más puntual, más específico, más de la época. Yo creo que parte del problema es insistir en una historiografía que ignore la centralidad en todo esto del problema de la raza, el problema de la desigualdad y el problema de que todo cambió a partir de la Revolución Haitiana, y si usted no incluye la Revolución Haitiana no entiende nada. Entonces, ¿por qué fue revolución la de independencia de Estados Unidos? Pues yo creo que tiene razón el compañero, no fue la Declaración de Independencia de Jefferson, es el preámbulo de la Constitución, 1789. Hasta ese momento todos los gobiernos estaban legitimados por alguna fuerza, alguna divinidad externa a la sociedad. Y en el momento en que redactaron nosotros el pueblo de los Estados Unidos de América, y que la legitimidad del Estado, del gobierno, de la nación, brotaba de los propios gobernados, llevaron a la práctica algo que los teóricos, que los filósofos venían diciendo, pero que nadie se había atrevido a llevar a su última consecuencia. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que aunque en Estados Unidos nosotros el pueblo
fueran los hombres propietarios blancos, lo que excluía a la inmensa mayoría de la población, no hizo crisis a corto plazo. Pero en Francia sí, porque como bien dijo uno de ustedes, una vez se da la revolución haitiana, Francia se tiene que enfrentar hasta dónde llegan los derechos del hombre. Y de la postura jacobina va pasando a la postura de restablecer la esclavitud en Haití, porque Haití era el territorio más rico del mundo y era el que había producido la riqueza de la hegemonía francesa en el siglo XVIII. Y para poder justificar restablecer la esclavitud en Haití, tenían que ponerle un límite hasta dónde llegaban los derechos del hombre. Y es lo mismito que después le va a pasar a España. Sí, España es una nación a ambos lados, pero hasta dónde llega la ciudadanía. Es lo que va a pasar con todo el radicalismo republicano, si la soberanía la legitimidad radica en los gobernados, y si los gobernados son todos los gobernados o solamente parte de ellos. Entonces no podemos entender lo que ocurrió ni en España ni en Hispanoamérica si no vemos todo ese trasfondo atlántico, tan sencillo como eso. Bueno, tengo apuntados aquí 7 puntos, los voy a contestar brevemente porque son muchos, pero voy a tratar de contestar los 7 puntos. El primero, y voy en el orden en que usted los expuso. El primero, lo de que lo que tenemos que hacer aquí es debatir el término revolución. Supongo que es uno de los términos que nosotros tendríamos que debatir aquí. Pero ahorita menciono otros 4, pero como le podrían mencionar otros 10. El de ciudadanía, el de nación, el de autonomía, el de liberalismo. Hacer una crítica a una ponencia, a una mesa, a un congreso, argumentando que lo que se tiene que debatir es tal o cual concepto, me parece, digamos, cuando menos insuficiente. La segunda cuestión, que hay que interpretar las cosas como la vivieron los historiados, ¿no? Y que si las cosas no se interpretan como la vivieron los historiados, entonces carece de validez. Bueno, este es un debate historiográfico, digamos, de toda la vida de la historiografía, que es la cuestión del anacronismo. Algunos autores preocupados justamente, un poco el origen de la preocupación sería la misma, ¿no? En el sentido de que la historia conceptual, Fernández Sebastián, o la historia de los lenguajes políticos, Elías Palti, el origen de su preocupación creo que sería similar a la de usted, en el sentido de que efectivamente ellos ya están cansados, como muchos historiadores, de que las cosas se vean excesivamente desde la perspectiva de los historiadores, ¿no? El origen puede ser el mismo, pero así como difiero con Palti y con Fernández Sebastián en el sentido de ese apego absoluto a cómo vivieron los historiados la historia, yo creo que si no, uno de los, no voy a decir que las responsabilidades del historiador, pero casi que una de las inevitabilidades del historiador es la interpretación. Y la interpretación necesariamente, y lógicamente me parece a mí, tiene necesariamente un elemento de sustraerse del tiempo vivido. Que eso no se debe de llevar demasiado lejos, no podemos estar más de acuerdo. Pero afirmar que las cosas se tienen que interpretar como la vivieron los historiados, porque si no, no se está haciendo historia, me parece, una vez más, así como en el primer caso, algo, no voy a decir que discutible, desde mi perspectiva, equivocado. La tercera cuestión tiene que ver también con cuestiones historiográficas, que es lo de combatir la generalización. Si combatimos la generalización en historia, en la intensidad o en la medida que usted lo propone, la historia se convertiría básicamente en minutas o en relatorías. Pero la historia, gracias a Dios, es mucho más que eso, porque volvemos a la cuestión de la interpretación. Y la interpretación necesariamente e inevitablemente implica cierto grado de generalización, porque si no, no se puede hacer historia, para acabar pronto. El cuarto punto, que la Revolución Atlántica es pertinente en la Academia Occidental. Ah, sí, que yo dije, supuestamente, que la Revolución Atlántica que es pertinente en la Academia Occidental es la de Bailyn, y que yo obvio
a Palmer. Estoy juntando los puntos 4 y 5. Bueno, la cuestión creo que no lo plantea así en primer lugar. Pero además, si la Revolución Atlántica de Palmer no puede ser pertinente para este Congreso en particular, es porque si nos limitáramos a Palmer, nos quedaremos con Liberty y con Liberté, pero no podríamos pasar a Libertad, por la simple y sencilla razón, y lo dije en mi exposición, de que Palmer, y como Godeschaux en sus planteamientos, se queda en 1800. Más específicamente me estoy refiriendo a Palmer y sus dos volúmenes de 1959 y 1954. Entonces no se trata no es una cuestión de obviar o no obviar a Palmer. Si queremos hacer pertinente la historia atlántica para este Congreso, tenemos que poner a Palmer entre paréntesis, más allá de que Palmer y Godeschaux hayan estado en el origen de la historia atlántica o del término o del concepto de civilización atlántica que estaba detrás, digamos, del concepto de Revolución Democrática de Palmer. Que yo estoy entusiasmado con Bailyn, esa es la expresión que usted utilizó, y que no se explique ese entusiasmo, porque en realidad nosotros en América Latina, dijo usted, seguimos, o más bien el discurso de la dependencia sigue ocupando un lugar preeminente. Y si ese es el caso, mi entusiasmo con Bailyn pues no tendría justificación. Pues vamos por partes. Primero la cuestión del entusiasmo. Si algo creo que expresé en esta presentación, y que lo expreso cada vez que me refiero a las revoluciones atlánticas, es justamente la idea de que mi entusiasmo por Bailyn, a diferencia de muchos atlanticistas en el mundo occidental contemporáneo, de entusiasmo no tiene nada, ¿no? Más bien lo que expreso es un respeto, por supuesto, porque es un gran historiador, pero de ahí a entusiasmo específicamente por su idea de historia atlántica, no es solamente que yo no haya dicho eso ni manifestado eso, lo que manifesté fue justamente lo contrario. Y en cuanto a que el discurso de la dependencia es lo que vive, lo que se discute, lo que nutre el debate intelectual y académico en América Latina, ahí sí, perdóneme que difiera de usted, no solamente hablo del Colegio de México, que es la institución de la que yo vengo, hablo de un sinnúmero de instituciones que yo he visitado en América Latina durante los últimos 10 años, y yo me quedo perplejo cuando escucho que un académico latinoamericano expresa que lo que nutre a la vida académica latinoamericana contemporánea es el discurso de la dependencia. Habrá algunos enclaves, y utilizo el término con toda conciencia, habrá algunos enclaves académicos en América Latina donde efectivamente el discurso de la dependencia sea lo que, digamos, el que parte el bacalao. Pero esos son unos enclaves. Imagino que entre esos enclaves está, por la manera en que usted se expresó, la institución académica que usted representa. Y por último, y termino con eso, dice usted que no se puede ignorar la centralidad de la raza y la desigualdad. Y que yo dije que todo cambió a partir de las revoluciones atlánticas. Bueno, termino aquí diciendo que si yo fuera político o fuera miembro de una ONG, efectivamente yo no podría ignorar la centralidad de la desigualdad. Me voy a limitar a la cuestión de la desigualdad. O si desde la perspectiva de la política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la justicia a secas, pues es evidente que el problema de América Latina es la desigualdad. Pero ni soy político, ni pertenezco a una ONG. Yo soy académico, así me considero. Y siendo el caso, a mí, por más importante y lacerante que pueda ser la cuestión de la desigualdad en América Latina, la tengo que poner entre paréntesis cuando de lo que me estoy ocupando es de las revoluciones hispánicas. Y termino. Usted dice que yo dije que todo cambió a partir de las revoluciones atlánticas. Yo nunca afirmé una cosa así. No tendría sentido ni histórico ni historiográfico afirmar una cosa así. Lo que sucede es que, le pese a quien le pese, las revoluciones hispánicas fueron eminentemente revoluciones políticas. Y lo cual me regresaría, digamos, a la primera de sus preocupaciones, porque entonces ya entendí por qué cree usted que el término de revolución es el meollo de la cuestión, ¿no? Porque para poder considerar las revoluciones hispánicas una verdadera revolución, bueno, tendrían que haber sido esa revolución social
Y esa revolución social eminentemente, y por eso su referencia para terminar al caso de Haití, supongo, que desgraciadamente, si quiere, y en eso podríamos estar de acuerdo, no fueron. Pero eso no es razón alguna, está de más que lo diga, para poner en entredicho el término de revolución para referirse a las revoluciones hispánicas. Gracias. Bien, en primer lugar, bueno, quiero felicitar a ambos ponentes porque fueron conferencias muy claras y muy interesantes, sobre todo para alguien como yo, que me confieso absoluto ignorante de muchas de las cosas que aquí se han dicho, y por eso ya también pido disculpas si las preguntas que voy a plantear son perogrulladas, siempre es perogrulladas. Empezando porque, bueno, el problema de las revoluciones atlánticas, me asiste la duda de por qué cuando se habla de las revoluciones atlánticas, por ejemplo, el planteamiento de Palmer o de Shaw, pues se deja un poco al margen la Revolución Inglesa de 1688, que es cierto que no tiene quizás el alcance que han tenido las dos grandes revoluciones, la norteamericana y la francesa, pero que establece, por ejemplo, un sistema de Estado de Derecho que sí que luego es muy exportable a otros estados. Incluso, casi si me apuran, ¿por qué no se hace una mención habitualmente, por ejemplo, a la revolución, aunque sea intestina, que se produce con Cromwell y con los niveladores? A fin de cuentas, aquí se ha hablado de que, acaba de decir, que el preámbulo constitucional norteamericano, el We the People, es el origen de la revolución, del concepto de revolución, y es que el We the People de United States no es más que una copia que el We the People of England, que establece el segundo Agreement of the People en 1647. Sin embargo, no se mencionan habitualmente como elementos integrantes de esa presunta revolución atlántica. Entonces, bueno, simplemente saber cuál es la situación en Palmer, en Godeshaw y en los teóricos sobre la revolución atlántica, de por qué omiten o por qué no tratan con el mismo nivel a esa revolución inglesa. Y la segunda pregunta, planteo para ambos ponentes. La segunda pregunta es si no falta un estudio de en qué medida determinados proyectos constitucionales de federalización de la monarquía hispánica tienen cierta importancia a la hora del tratamiento de toda la crisis atlántica, de toda la revolución, en este caso la revolución hispánica. Pues, por ejemplo, el proyecto constitucional de Sequeira para la isla de Cuba, que es claramente federalizante, o algunos proyectos incluso de carácter anónimo que tratan de mantener la unidad del Estado español, que no se produzcan esos procesos emancipadores a través del establecimiento de una federación, con lo cual también se anticipa muchísimo la presencia de las propuestas federales en España, mucho anteriores, lógicamente, al proyecto de 1873. ¿En qué medida tienen encaje dentro de las revoluciones hispánicas? Bien, sobre lo segundo, que se responde más rápido, yo creo que la tentación federal o la idea de que la monarquía podría mantenerse por vía federal, si por federalismo entendemos lo que tú estás diciendo, es decir, ese tipo de proyectos, aparece desde finales del siglo XVIII y continúa, pues reaparece con la crisis cubana de 1868 de nuevo, ¿no? Es decir, que siempre está presente esa posibilidad de que la monarquía podría volverse a componer de manera federal, entendido por federal la reunión de varios reinos bajo un mismo monarca y gobernados por especies de gobiernos autónomos, que en realidad es lo que proponen Lucas Alamán y otros diputados mexicanos en 2021 en las Cortes y con nulo éxito, y lo había propuesto Aranda y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que está presente y que siempre hay esa posibilidad, esa tentación de recomponer federalmente la monarquía. Yo quisiera decir algo sobre lo otro, a pesar de que es territorio de Roberto, pero quisiera aclarar una cosa. Esta idea de la historia atlántica, de la historia atlántica de Liberty y Liberté, es un concepto que aparece, es una denominación que aparece al abrigo de un instrumento muy claro, que es la creación de la OTAN. Entonces, si no se hubiera creado la OTAN, nunca se habría hablado de historia atlántica. La idea de historia de las revoluciones democráticas se transforma en historia de las revoluciones atlánticas. ¿Por qué? Porque es el Atlántico Norte. Y entonces, acá, quiero decir, empieza con una denominación espuria, no es propia. Es decir, no está queriéndose referir a revoluciones que se producen simultáneamente en el Atlántico. No, quieren hacer referencia a algo muy claro. Nosotros, los que hemos creado la OTAN,
Somos los herederos de una tradición democrática que empieza con una forma de civilización, que es la única forma de civilización posible, y es la que se genera en Europa desde la Revolución Científica, pasando por la Ilustración y llegando a estas revoluciones modérnicas, que son la norteamericana y la francesa. Lo que está fuera de aquí no encaja dentro, no ya del modelo de revolución, no encaja dentro del modelo de civilización occidental. Y eso es muy grave, porque eso nos lleva a Huntington. Y nos lleva a poder afirmar que el gran peligro para los Estados Unidos de hoy, como hizo Huntington antes de morir, no son los árabes, la cultura islámica, son los hispanos. Porque son unos inadaptados a esa modernidad. Y yo creo que eso sí que es grave. Es decir, aceptar ese discurso historiográfico tiene consecuencias gravísimas. Y una aclaración respecto al último que decía Roberto al final de su intervención. Hombre, yo no sé si estoy tan seguro de que como historiador no me tengo que ocupar de la desigualdad. Al contrario, yo creo que como historiador, en los momentos en que los sistemas políticos que yo estudio, observo y analizo han servido para generar desigualdades tan históricas que siguen presentes hoy en día, y no hace falta más que echar un vistazo a algunos países de América Latina y la situación de comunidades indígenas allí, o a Europa y la situación en la que quedan normalmente algunos sectores sociales, sobre todo en épocas de crisis, pues hombre, que yo creo que no está de más que como historiadores científicos sociales hagamos historia de la desigualdad y sobre todo historia, explicar bien dónde se generan las desigualdades. Que las mujeres no hayan votado en Europa, bueno, concretamente en España hasta 1931 y en Europa más o menos por ahí, en todos los sitios, pues hombre, tiene su historia. Y es una historia de desigualdad, no es una historia de igualdad. Es que si no vamos a hacer un entusiasmo liberal aquí, de que parece que todos los derechos y las igualdades aparecieron con las revoluciones y hasta hoy ya seguimos iguales. Y no, la mitad de la población no ha votado hasta hace varias décadas, ¿no? Bueno, sobre esto que acaba de decir Chema, lo que yo quise decir es que no puede ser el afán, digamos, o el muy legítima preocupación con respecto a la desigualdad la que guíe, digamos, la investigación historiográfica, independientemente de la época que estemos estudiando, que fue lo que me parece que sugirió el profesor Gastambide. Y en cuanto a la pregunta sobre Palmer, yo tengo que declarar que no te la puedo contestar, pero ahora que la planteas, está la cuestión evidentemente, pero es una evidencia de que el periodo que cubre lo delimita claramente desde el principio Palmer, es 1760-1800, pero la razón es que seguramente habría que revisar los capítulos dedicados a Inglaterra. Supongo, o me gustaría pensar, que alguna referencia tiene que hacer Palmer, pero no lo recuerdo, al hecho con respecto a la revolución, a la revolución a la gloriosa, me refiero a la inglesa, porque evidentemente es una cuestión que efectivamente salta. Si efectivamente esta revolución política de la que habla Palmer, no sé si todos, pero buena parte de los elementos que desarrolla Palmer a lo largo del libro, varios de ellos están claramente, jugaron un papel fundamental en la revolución del 88-89 en Inglaterra, y alguna referencia tendría que hacer, pero la verdad, por supuesto que no te estoy contestando, pero sí me has metido el gusanito, y ahora regresando a México le echaré un ojo, porque alguna referencia seguramente tiene que hacer Palmer. Lo único que te puedo decir es que en el subtítulo, esto ya lo dije en la ponencia, él es muy claro con respecto a cuándo empieza y cuándo termina lo que él llama la revolución democrática, que son 1760-1800. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Bien, yo he llegado un poquito tarde, con lo cual no he escuchado toda la conferencia del primer ponente, ¿no? Entonces no lo tengo claro, pero sí he escuchado las contestaciones y quizás las preguntas que se han hecho. Estoy de acuerdo con Chema Portillo totalmente en esa apreciación. En la última concreta, es verdad, yo también soy científico, también soy historiador, pero creo que tengo que seguir, por lo menos, enterarme de qué es lo que está pasando, no solamente qué perspectiva tienen de los sectores marginales hoy en día, sino también cómo pensaba la gente en la época. Yo no voy a hacer la historia de la gente en esa época, pero me tengo que enterar cómo pensaba la gente, o por lo menos acercarme a ese marco para después poder interpretar como un hombre de hoy en día. Si no, estoy haciendo una entelequia, una absoluta entelequia.
Eso sobre el segundo punto que contestó en concreto sobre Gaztambide, ¿no? En la pregunta que el profesor Gaztambide le hizo. Y el primer punto sobre el tema concreto de revolución que usted ha contestado, yo no sé si es que no he entendido bien o es que tenemos ante una discusión, entonces era en otro perfil, ¿no? Pero eso de llegar a hacer un cuadro, entre comillas, en donde entra absolutamente todo, en la sociedad que estamos hoy en día, y además con la experiencia que tenemos, cuando menos peligroso. Peligroso precisamente por lo que el profesor Chema Portillo ha dicho de quién crea ese cuadro y a dónde va ese cuadro. Y más sabiendo que América Latina, interpretada como un todo, es una cosa absolutamente desfasada en buena medida. Entonces, yo creo que si sirve algo realmente este tipo de eventos, que ya llevamos 5, es precisamente, entre otras cosas, de ver las particularidades en ese sentido. O sea, ¿qué es lo distinto? ¿A qué podemos llamar revoluciones o cómo se interpretó las revoluciones? ¿Qué es lo que da lugar a ello? O si no, hacemos y decimos, oye, es igual la Revolución Francesa que la revolución que se produce en América. Y yo creo que hay diferencias importantes. Más allá de que marquemos un cuadro, más allá. Pero no creo que la labor exclusiva del historiador sea hacer un cuadro. No. Yo creo que hay que hacer precisamente esas abstracciones y de alguna u otra manera hay que meterse en las peculiaridades, entre otras cosas. Yo creo que esas son fundamentales, por lo menos desde mi perspectiva. Y creo que son los aportes de ahora los que están trabajando sobre todo sobre esas peculiaridades que vamos descubriendo cómo la gente y cómo el personal interpretaba otras realidades y hubo choques internos dentro de esas realidades que dieron a países y a constituciones distintas por países, ¿no? Realmente. Yo no puedo estar más de acuerdo con que es muy importante, como usted lo acaba de decir, en saber o tratar de conocer cómo pensaba la gente de la época. Si yo elogié aquí y he elogiado en muchas ocasiones el trabajo de Fernández Sebastián y de Elías Palti, es justamente porque se preocupan por eso. Ahora, eso es una cosa. La cuestión es, ¿eso es con lo único con lo que nos tenemos que quedar? No, claro que no. Entonces, lo único que estoy diciendo yo es la parte que sigue. Por supuesto que hay que prestar atención a lo que pensaba la gente de la época. Sí, eso usted y yo estamos de acuerdo, pero también está por la expresión, por su manera de sentir, creo que también estamos de acuerdo en el sentido de que el historiador no se puede quedar exclusivamente con eso. Entonces, ahí no veo diferencia, creo que estamos de acuerdo. Ahora, esta cuestión de la idea de revolución y de si la revolución haitiana es la única o la verdadera revolución. Bueno, es que lo que nos llevaría a ese planteamiento es que, bueno, no tenemos revolución ni en 1776, ni tenemos revolución en 1789, ni tenemos revoluciones hispánicas, ¿no? Y entonces, como la revolución haitiana es la única verdadera, nos tendríamos que poner a repensar qué nombre le ponemos a la revolución estadounidense, a la revolución francesa y a las revoluciones hispánicas. Francamente, en lo particular, no creo que sea no es un camino que yo creo que sea el camino que hay que tomar en términos historiográficos. Y termino con la cuestión de particularidades y peculiaridades. Ahí creo que también, a pesar de que usted cree que no, yo creo que estamos de acuerdo. Porque si algo hice en mi ponencia, es más, si me apura, el principal objetivo de mi ponencia fue mostrar que son tantas las peculiaridades y las particularidades de las revoluciones hispánicas que justamente por eso que usted acaba de mencionar, es que enmarcarlas, englobarlas, subsumirlas dentro del enfoque atlántico tiene sus bemoles, desde mi punto de vista, muchos y profundos. Nada más. Yo quiero decir algo sobre dos cuestiones. Primero, sobre la idea de revolución. Efectivamente, yo creo que es una de las cuestiones a la que tendríamos que darle más vueltas, sobre todo porque cuando se producen las que llamamos hispanas, a partir de 1808, ha habido dos experiencias que, además, a la monarquía española con su dimensión atlántica le tocan muy de cerca ambas, que son no la Revolución Francesa, sino la fase jacobina de la Revolución Francesa, el terror, y por otra parte la revolución haitiana, efectivamente. Estos dos fenómenos, tanto en América, sobre todo en el área circuncaribeña y en España, hacen temer terriblemente la revolución y hacen que muchas de las reformas que se plantean, que se empiezan a plantear a finales del siglo XVIII y a gran medida muchas de las que se practican a principios del siglo XIX, incluida Cádiz, no tengan un afán de vamos a hacer una revolución, sino el afán de vamos a evitar una revolución.
Es lo que muchos ilustrados llamaban la revolución feliz, es decir, la revolución sin revolución. Y por lo tanto, yo en ese sentido sí creo que habría que plantearse hasta qué punto todo este proceso de cambios se plantearon en su momento como una revolución o se plantearon en su momento como una reforma constitucional que evita la revolución. No por casualidad, uno de los protagonistas del momento más señalados, Agustín de Argüelles, cuando escribe mucho después la historia de todo esto, le llama historia de la reforma constitucional. De la reforma constitucional, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí deberíamos pensar sobre esto. Y quisiera también añadir algo sobre lo que estábamos hablando anteriormente, sobre las diferentes experiencias y lo que decía Alberto sobre las peculiaridades. Efectivamente, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con ello. Deberíamos, es decir, en cuanto a generalidades, yo creo que sabemos algo. Ahora, lo que sí deberíamos empezar a plantearnos seriamente es hacer la historia de cómo se percibió todo este proceso de cambio, de reforma constitucional, de revolución, como queramos decirlo, todo este proceso intenso, que es muy intenso de cambios, por parte de los diferentes protagonistas o diferentes sujetos, digamos, más o menos protagonistas que existen entonces. Antes hemos asistido a la presentación de una comunicación sobre el mundo indígena y el constitucionalismo gaditano. Yo le decía a su autora en el descanso que eso me parece enormemente interesante lo que ha hecho de analizar cómo en las Cortes de Cádiz se debate la cuestión indígena. Lo que me falta y lo que me parecería mucho más interesante todavía sería analizar cómo en las comunidades indígenas se recibió la Constitución de Cádiz. Y no es que no haya documentación, porque muchas veces la salida fácil decía, bueno, es que como los indios no escribían, jorín que no escribían. Escribían como canallas, escribían todo lo que podían y además iban a los tribunales, es decir, son grandes escribas. Y si no tienen la capacidad de escribir, ya tienen a alguien que lo haga, al que le pagan con dineros de la cofradía para que lo hagan. Hay cantidad de documentación sobre ello. Lo que pasa es que hay, Roberto, y yo discrepo de ti, no nos interesa como civilización. Y lo siento mucho decirlo con tanta contundencia. Seguimos pensando que son no solamente subalternos, sino insignificantes historiográficamente. Creo que si en esta mesa, en vez de dos hombres blancos, dos varones blancos, estuvieran dos mujeres negras, lesbianas y que viven en Cartagena de Indias, pues la historia sería muy distinta. Tres, perdona, llevo hablando, perdona. Creo que tendríamos una preocupación muy distinta de las que tenemos, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que sí es necesario lo que dice Alberto, es decir, vamos a preocuparnos también de cosas. Hombre, quizá lo que se encuentra ahí no nos produce tanto entusiasmo liberal sobre nuestra genética liberal y demás, pero bueno, pues es que es lo que había, ¿eh?